Buenos días, me encuentro aquí con el ingeniero Eric López Robles, a quien le vamos a realizar una entrevista. Buenos días. Buenos días. Bueno, dentro de las preguntas referente a la tradición mexicana de Día de Muertos, ¿cómo usted ve el Día de Muertos celebrado aquí en la Ciudad de México? En el tiempo que he estado aquí en la Ciudad de México, que llegué desde la edad de los 15 años, las cosas han ido cambiando y lo que he visto es que lo que es el Halloween ha ido influenciando más en la comunidad. He visto que el Día de Muertos los niños se reúnen en el atardecer ya pues con algún disfraz y empiezan a recorrer las colonias, las calles, a tocar en las casas para que les den, como le llaman comúnmente, su calaverita. Eh, Eso es lo que he visto aquí en la Ciudad de México y también que la gente va, pues va a visitar a sus difuntos, a los panteones, le llevan sus flores, en algunas personas que pueden, pues llevan sus música, mariachis, a tocar la música que le gustaba al difunto. Eh, es lo que he visto generalmente y y ya en las casas de las personas pues cada quien lo adorna a si son de alguna comunidad vienen de fuera, la tradición de allá. Yo digo eso porque nosotros aquí en la casa pues hacemos la ofrenda a como nosotros estamos acostumbrados a la tradición de nuestro pueblo. Ustedes son de Oaxaca, ¿no? Sí, Me sí. imagino que cada vez que se puede, ustedes van a celebrar Día de Muertos allá, en Oaxaca. Sí, cada vez que se puede, que el tiempo lo da, pues vamos a celebrar lo que es Todos Santos ahí de nuestra comunidad, que somos de San Francisco Cajonas, en el estado de Oaxaca. Y varía mucho cómo se celebra Día de Muertos aquí a cómo se celebra allá. Eh, pues sí, yo creo que es pues casi totalmente, digamos, totalmente opuesto a cómo se celebra aquí en México. Ahí en nuestra comunidad, eh, lo que se hace es y se coloca la ofrenda, se coloca como le llaman pan de muerto, se coloca el atolito que le gustaba al difunto, se pone la bebida que acostumbraba a tomar, el mezcal o cervezas, sus cigarritos y la comida que le gustaba, ya sea el mole o el chichilo o el caldo de guajolote, las frutas que le gustaban, las frutas tradicionales de allá en esa época, que es la caña, colocan la mandarina, manzana, eh, Y hay actividades, cacahuates. van al panteón, ¿no? Sí, se va al panteón igual a dejarle flores a los difuntos y el día, me parece que es el 2 de noviembre, la misa se hace en el panteón y junto con la banda municipal del pueblo se tocan, pues se tocan piezas referentes a esa fecha. Y hay otras actividades. No se pide calaverita ahí, ¿verdad? No, ahí no se tiene la costumbre de que vayan los niños a pedir el calaverita. Lo que sí sucede es que pasa la gente de la iglesia a hacer algo que le llaman responsos. Oran por los difuntos en el altar de la casa y nombran pues a los difuntos de la casa para recordarles y para pues que les sigan alumbrando el camino. Y ya en la noche, ya en la comunidad, se junta a los que les gusta el juego de azar, y empiezan a jugar lo que son, ya sean las cartas, el dominó, a veces algunos veces acompañados de lo que es la banda del pueblo.
Vaya, suena totalmente distinto a lo que se vive aquí en la ciudad. Pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por el tiempo brindado y esperamos verlo en otra ocasión. Cuando gusten y quieran conocer las costumbres de nuestra comunidad, pues las puertas están abiertas. Nuestro pueblo se llama San Francisco Cajonos y es un pueblo muy, muy bonito. No es porque sea yo de ahí, pero sí es un pueblo que es otro tipo de vida. Eh, pues muchas gracias por la entrevista y estamos a sus órdenes. Buen día. Buen día, La gracias. celebración del Día de Muertos en la actualidad no debe de verse como una derivada íntegramente de prácticas prehispánicas, puesto que se han retomado varios elementos de la cultura europea al momento de la conquista. Esta celebración, principalmente Todos Santos el día 1 de noviembre, tiene su origen en el siglo XI con la propuesta del abad Cluny para honrar a las almas de los creyentes que murieron en las primeras eras del cristianismo. Esto se daría formalmente o se pondría formalmente en el calendario de la Iglesia romana para el siglo XIII. El establecimiento del día 2 de noviembre como Día de los Fieles Difuntos se da en el siglo XIV a partir de la mortandad causada por las epidemias que asolaron Europa en aquellos tiempos. Para la tradición que nos compete, eh, la religión viene a jugar un papel muy importante y esto se da en una característica de la celebración que son las ofrendas. Diversos elementos de la religión se ven presentes, como los manteles blancos que significarán la pureza de las almas y la alegría, las veladoras que darán la pauta para que estas almas encuentren el camino iluminado hacia Dios, las calaveritas de azúcar y de chocolate van a representar, dependiendo del tamaño, cierta cosa. Si son pequeñas, representan que la muerte siempre estará presente. Las medianas van dirigidas a la Santísima Trinidad y las grandes van para el Padre Eterno, que es Dios. También las cruces de ceniza representarán la, pues, la purificación y el perdón que se les otorga a las almas. La comida va para todas las ánimas del purgatorio. Esos son algunos de los elementos que se encontrarán por parte de la cultura europea. Pero es muy importante resaltar uno, que es la flor de cempasúchil, que se piensa que es con motivos decorativos, sin embargo es la flor de los 20 pétalos que va relacionada hacia el encuentro de las almas con sus familias. También el perrito escuincle, que se cree o se creía que es el animalito que va a ayudar a cruzar a todas las almas al último escalón del Mictlán. Hola, buenos días. Mi nombre es Yenya Bustamante y agradezco la invitación que se me hizo a participar en este programa nuevamente. Se abordará el tema de Día de Muertos y sus diferentes manifestaciones en las diversas áreas geográficas, cómo ha tenido origen, cómo ha sido su expresión externa e interna. Para esto, cabe recalcar que Día de Muertos es un derivado cultural de diversas zonas. Para poder entenderlo mejor, se tiene que definir qué es cultura, qué se entiende por cultura. Eh, Damos un término abstracto y general, el cual es un conjunto de bienes materiales y espirituales entre los cuales se involucran costumbres, tradiciones, valores, conductas, comportamientos, hábitos, etc. Para poder comprender mejor, cultura se puede ver desde diferentes factores, tanto económicos, sociales, políticos. Para lo político, la cultura no se tiene que interpretar como algo estético, sino como algo analítico, y la política no se tiene que ver como algo expectante, algo que espera que se realice una acción para poder idealizar un pensamiento. Se tomará el texto de Hertz Clifford, el cual es titulado La interpretación de las culturas. ¿Por qué? Porque en él nos da una concepción cultural general, entre las cuales podemos recibir una cultura a través de las anécdotas, pero hay una contradicción porque en las anécdotas, si bien representa una parte de la cultura, no representa todo en su totalidad. Toma la antropología como una ciencia que surge para delimitar y especificar diversas caracterizaciones culturales de diversas zonas.
Toma el autor a Claude Hahn como un citado para dar una concepción semiótica de lo que es cultura. Este autor nos menciona la cultura como un modo total de vida, como un legado hereditario, como la manera de pensar, sentir, etcétera, una abstracción de la conducta, una serie de orientaciones, la definición de conducta, la reflexión de conducta de una determinada sociedad y las tendencias adaptativas. ¿A qué me refiero con esto? A que la cultura es una forma de interpretar a una sociedad. Una sociedad está basada en su determinada cultura, la cual a través de una trascendencia va formando lo que son actos, comportamientos, pensamientos, ideologías, creencias, entre otras. Citando a Max Weber nos dice que para tener un sustento poderoso social se debe ser aceptado cierta ideología por un grupo de la sociedad y que este grupo de la sociedad institucionalice estas ideas y no solo las deje como algo intelectual, sino también como algo material. ¿Qué ha hecho la sociedad? Derivado de las diferentes creencias que se tiene sobre los muertos, sobre que pasan a otra vida, sobre que permanecen con nosotros, entre otras, se ha generado como algo global el término de Día de Muertos, que tiene diferentes interpretaciones en diferentes zonas geográficas. Cada cultura, dependiendo de sus ideologías, es como lleva el Día de Muertos. En algunas culturas suele ser algo triste, algo deprimente, en otras se suele festejar con fiesta, con alegría. Este contenido tiene el propósito de idealizar y ver y poder analizar todas las diferentes diferencias culturales y cómo cultura como tal se puede interpretar de diferentes formas dependiendo de la zona geográfica en la que uno se encuentra. Hola, mi nombre es Sandra y yo les voy a hablar sobre el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en la conciencia e identificación de la realidad y la historia de una nación. Fundamenta sus ideas en que existe un conjunto de características comunes que comparten como sociedad nacional. Estas deben estar fundamentadas, legitimizadas y moderadas políticamente. El nacionalismo posee 4 fases fundamentales. La primera son los movimientos nacionalistas o de independencia. La segunda es el triunfo de dichos movimientos. La tercera es que a partir de ese triunfo surge un Estado. Y la cuarta es que una vez formado el Estado, este se ve obligado a representarse e interactuar en la sociedad internacional. La más difícil de estas fases es la primera, pues debe confrontar el conjunto cultural, racial y lingüístico de los grupos que van a conformar un Estado y debe de formarlos en una sola nación o unirlos. El primer nacionalismo surgió de la simple idea o deseo de libertad, el cual los movimientos de independencia iban a legitimizar. Una vez realizada la revolución y el Estado formado, surge una pregunta: ¿quiénes somos? La cual es fundamental para formar el nacionalismo de un país. Pues esto significa preguntar qué rasgos culturales o símbolos se van a emplear para darle sentido y valor a las actividades del Estado y la vida civil de los ciudadanos. Asimismo, permite a un país representarse a nivel internacional, qué es lo que lo identifica o por qué son así. Por ejemplo, ¿ustedes qué responderían a la pregunta ¿qué te hace mexicano? Quiero hacer énfasis en el carácter cultural, pues muchas veces esta pregunta se responde con el conjunto de tradiciones que poseemos en México. En este caso, el Día de Muertos representa para nosotros uno de los pocos rasgos que poseemos nacionalmente y asimismo nos permite representarnos en el mundo. Y es por esto que la cultura es fundamental en nuestro nacionalismo, porque conscientes o no, forma parte de nosotros y nos refleja como personas.
Es por eso la importancia del nacionalismo. A continuación, mi compañero Juan Pablo les va a hablar sobre el patriotismo, el cual está ligado al nacionalismo. Y vamos contigo. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Y sí, como lo comenta mi compañera Sandra, el patriotismo se manifiesta por los valores claros y bien fundamentados que desarrollamos al transmitir como ciudadanos conscientes de nuestro país el buen trabajo, conducta correcta, buenos modales respecto a las normas y costumbres, al igual que demostrando tener siempre una actitud recta y transparente en los diferentes aspectos que se contemplan dentro de una sociedad. Podemos describir el patriotismo como el sentimiento que tienen los seres humanos por su tierra natal adoptiva a la que se le tiene ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia. Es el equivalente colectivo al orgullo que se le tiene a una persona por pertenecer a una familia o también a una nación. Al sentirnos patriotas debemos de tener claro el compromiso, el respeto y amor que debemos a nuestro país y los elementos que sumen nacionalidad. Mediante nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar común, desarrollamos plenamente nuestro compromiso como ciudadanos y en este contexto fomentamos el respeto que debemos a nuestra nación. Es importante mencionar que el patriotismo poco tiene que ver con alentar a un equipo de fútbol o a un candidato político. Poco tiene que ver la religión verdadera con la falsa o el aliento de ciertos pensamientos acerca del espíritu. Y mucho está relacionado con la educación que cada uno de nosotros hemos recibido a través del entorno familiar y social, logrando un desarrollo como buenos y correctos ciudadanos ante nuestra nación y ante nuestros compatriotas. En nuestro país, el mes de septiembre se ha establecido como el mes patrio, gracias a las historias de independencia. Sin embargo, este sentimiento debe de estar presente cada día del año sin esperar una celebración nacional para vivirlo. Esto lo podemos adquirir y practicar a partir de actividades y actitudes tan sencillas como conducirnos con rectitud ante la sociedad, respetar las leyes cívicas, educar a nuestros hijos para estudiar y aportar cosas positivas al país, vivir los valores que promovemos en familia, cuidar el medio ambiente y acudir a las urnas a votar cuando sean elecciones, etc.